Hello, and Hola, welcome to this edition. bienvenidos a esta edición del webinar técnico Creando Valor para el Trigo de los Estados Unidos. Me llamo Mike Fowler y soy el vicepresidente de Servicios Técnicos Globales de US Wheat Associates basado en Arlington, Virginia. Este episodio es el primero de una serie compuesta de dos partes para hablarles sobre manera de reducir la contaminación microbiana en el acondicionamiento del trigo. So let's take a moment. Entonces, vamos a dedicarle un momento para identificar este problema y para discutir por qué estamos revisando maneras de eliminar o reducir los contaminantes microbianos en nuestra harina de trigo. In North America, En Norteamérica, en los Estados United Unidos y en Canadá, entre 2005 y 2019 ocurrieron 7 grandes recalls de harina. Fueron por lo menos 200 casos identificados de enfermedad y hasta de muerte. Se hizo el recall de 57 productos diferentes en brotes de salmonella o de Escherichia coli. El CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, declaró que los alimentos que contengan harina cruda deben ser considerados posible vehículo de infección de futuros brotes de STEC, Escherichia coli, productora de toxina Shiga o infecciones por salmonella. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿por qué ahora? Un poco de historia. La harina de trigo ha sido tradicionalmente considerada un producto seguro con relación a la contaminación bacteriana por su bajo nivel de actividad acuosa y por el hecho de que su uso como ingrediente en alimentos tiene una etapa posterior de procesamiento que mata a las bacterias. Cuando usamos la harina para hacer pan o pasta o cualquier otro producto a base de trigo, generalmente pensamos en ellos como un producto cocido u horneado que tiene una etapa posterior que mata los microorganismos, en la cual la temperatura interna del producto terminado para el consumidor se eleva a punto de eliminar cualquier contaminante microbiano, Escherichia coli, salmonella, cualquiera de ellos que si presentes se morirían en esta etapa de procesamiento a alta temperatura. Con el aumento de los casos de enfermedad en los últimos 10 años, hemos visto muchos nuevos estudios realizados por grupos de investigadores públicos y privados, universidades, etcétera, los cuales han indicado que cepas actuales de Escherichia coli, productores de la toxina Shiga, son capaces de sobrevivir en ambientes con poca agua. Han surgido muchos nuevos productos a los cuales se les ha incorporado la harina de trigo para comercialización que no tendrían una etapa de cocción, por lo menos una etapa de cocción que elevaría la temperatura interna del producto a un punto que mataría con seguridad cualquier bacteria presente. El mejor ejemplo de eso sería la masa cruda de bizcocho para helados, la llamada rock cookie dough o aún algunos tipos de tortillas y galletitas horneados a temperaturas más bajas por tiempo insuficiente para matar cualquier bacteria presente. Entonces, en esta presentación pasaremos por algunos puntos: prevención, mitigación, saneamiento y, por supuesto, al final tendremos preguntas para que puedan participar de la charla. Entonces, vamos a hablar de prevención de dos maneras distintas. Muchas veces, cuando hablamos de contaminantes microbianos, específicamente en la harina de trigo, nos fijamos en la tradicional DON o vomitoxina causada por granos de trigo infectados por Fusarium. En esta foto se puede ver el impacto de Fusarium en los granos de trigo en el trigal. Son los granos rosados en la espiga y hay otras fotos más de cerca de granos sanos y de granos infectados por Fusarium. Ahora bien, cuando hablamos de contaminantes bacterianos
o microbianos en nuestra harina, tenemos que mirarlo de dos formas distintas. Entonces, miramos a los granos de trigo tradicionalmente dañados por DON o Fusarium. A esos los podemos mirar teniendo en mente su eliminación física. Enfocándonos en la especificación del trigo que importamos, podemos especificar un máximo de 2 partes por millón de DON. En la mayoría de los casos, a nuestros exportadores les resulta más fácil cumplir con esta especificación y es la manera más fácil que ustedes tienen de cerciorarse que recibirán una harina sin DON o Fusarium, lo cual irá a satisfacer las recomendaciones o especificaciones de seguridad de los alimentos en vuestros países. Sabemos además que nuevas variedades de trigo que se han introducido en los últimos años son mucho menos susceptibles al Fusarium y casi han eliminado ese problema de nuestro suministro de trigo. Casi eliminado totalmente el suministro de trigo. En algunas regiones del país, el Fusarium dejó de ser un problema y hay algunos expertos mejoristas que dicen que en 5 o 10 años nos libraremos totalmente de él en el cultivo del trigo. Es ver para creer. La segunda parte, en la cual nos concentraremos en la parte 2 de este webinar y que les transmitiremos en agosto o que estará disponible para nosotros en agosto, trata de las maneras que tenemos de controlar las infecciones por enterobacterias en la harina como la Salmonella y la E. coli. Esos tipos de cepas de contaminación microbiana, de hecho, no son introducidas al molino solamente por el trigo. Hay varias otras maneras por las cuales las enterobacterias, Salmonella y E. coli, pueden entrar en el molino y llegar hasta la harina, y que no tienen relación con el trigo como materia prima. La calidad del agua, sobre la cual hablaremos, y las plagas en el molino, ya sea de ratones, ratas, insectos, pájaros. Hay, por lo tanto, muchas vías a través de las cuales la salmonela y la E. coli se pueden meter en el molino que no están limitadas al trigo como materia prima. Es por eso que cuando hablamos de controlar la salmonela y la E. coli, tenemos que adoptar un abordaje más holístico para mantener nuestros molinos y cómo mantenemos el control de nuestro saneamiento y procesamiento en el molino para garantizar que se puede consumir nuestra harina con toda seguridad. Hablemos ahora de algunas medidas mitigadoras que podemos tomar en el proceso de limpieza del trigo. Eliminar los granos contaminados cuando hay una enfermedad como la fusariosis o tizón de la espiga que produce DON o la vomitoxina y es conocida por impactar la naturaleza física del grano. Como ya hemos visto, los granos con DON o Fusarium tienen baja densidad o tienen color rosado. Entonces, hay manera de eliminar físicamente la DON limpiando los granos o con la limpieza intensa o intensiva de los granos. Empecemos con el despunte de los granos. En el proceso de limpieza podemos usar varios métodos abrasivos. El despunte es una abrasión más suave, seguida de una abrasión más fuerte o más intensa, como el pelado o pulido, y después, por supuesto, la más fuerte de todas, el perlado. Cuando hablamos de despunte, nos referimos a una abrasión muy suave en la cual sacamos el polvo, la tierra y los pelos del cepillo que están apenas adheridos a los granos de trigo.
principalmente las impurezas que están metidas en la ranura del grano. Entonces, cuando hablamos del despunte, y no importa cuál sea su intensidad, suave o más intenso, pelado, pulido, etcétera, debemos tener en cuenta que es un proceso de dos etapas, literalmente. La primera es la abrasión, ya sea de grano contra grano, ya sea abrasión del grano contra el tamiz. En esta foto podemos ver el tamiz externo, que se parece a un rallador de queso. El tamiz interno es un tambor que ayuda a empujar los granos hacia adelante. Pero la abrasión es la primera etapa del proceso de despunte. La segunda etapa, y quizás la más crítica, es la aspiración. La remoción del polvo, de la tierra y de la materia extraña liviana tras la abrasión, en que se sueltan la materia extraña, el polvo y la tierra. Debemos tener un canal de aspiración eficaz que saque, que remueva esas impurezas del flujo del producto. Si no lo hacemos, después de soltar el polvo y la tierra de la superficie del grano de trigo, el proceso de despunte no será muy eficiente si no se extrae ese material del sistema. Avancemos un poco más ahora para hablar de los métodos de despunte más intensos, como el pulido o pelado. La diferencia entre pulido y pelado puede ser tan simple como el fabricante del equipo que están usando. Es simplemente una abrasión más agresiva que no solamente remueve el polvo, la tierra y otras impurezas de la superficie externa del grano de trigo, como también remueve las capas más externas de la corteza o salvado. La abrasión aquí es principalmente grano contra grano y hay diferencias considerables entre el despunte intenso y el despunte básico del grano. Miremos más de cerca el proceso de pulido o pelado. Ahora bien, la diferencia fundamental entre el despunte y el pulido sería, como les dije, que el pulido o pelado consisten en sacarle el grano las capas externas y no solamente el polvo y la tierra que pueden estar presentes. La otra diferencia significativa aquí es que le estamos añadiendo agua al sistema. Por el calor y porque queremos aflojar las capas externas del grano, le agregamos agua para mejorar la acción de pelar. El agua en realidad aumenta la fricción de grano contra grano, la cual mejora el pulido y pelado y también ayuda a escurrir el material que se saca. La aspiración es una parte crítica del proceso de pulido y pelado porque es un sistema de aire que ayuda a chupar el afrecho suelto que sale del proceso. Pero agregarle agua al proceso de pulido o pelado también causa problemas porque siempre que tenemos un ambiente húmedo, surge la oportunidad para que crezcan y aumenten la salmonela y la E. coli. Entonces, el pulido o pelado son muy eficaces en ayudar a sacar los contaminantes microbianos que afectan los granos de trigo, como DON o la fusariosis de la espiga, enfermedad sobre la cual ya hemos hablado. Si el pulido y el pelado realmente reducen la contaminación de la harina de trigo por salmonela y E. coli, es algo discutible. Algunos estudios demuestran que hubo alguna reducción, pero de hecho no hay grandes evidencias
de una eliminación 5-log o total de E. coli o de salmonela al usar un sistema de pulido o pelado. Hemos hablado sobre el despunte. Vamos ahora a la etapa siguiente de revolución, que es por densidad. Aquí vemos fotos de los granos de trigo sanos a la derecha y de los dañados por fusarium a la izquierda. Cuando el fusarium daña los granos de trigo, ellos se vuelven más livianos. Esto nos da la oportunidad de usar una mesa de gravedad estándar, como la que vemos aquí a la izquierda, con una limpiadora combi o una separación por gravedad más intensa, el Gravamax. También hay otros fabricantes de mesas de gravedad y equipos de separación por densidad, pero cuando el grano de trigo está dañado por fusarium, este le provoca un cambio físico. Ahora se puede sacar fácilmente al grano más liviano, menos denso, con la separación por densidad en las instalaciones de limpieza. Y por último, la tercera manera de remover físicamente los granos dañados por fusarium es la clasificación por color. De todas las tecnologías que usamos en la limpieza, la clasificación por color es la que más ha mejorado en los últimos años en su tecnología. Algunos de los modelos y tecnologías más nuevas, y es de varios fabricantes, de ninguno en especial. La tecnología de clasificación por color es la que tiene más capacidad, es mucho más precisa. Hay una nueva tecnología que brinda una metodología de autocalibración, con la cual usa inteligencia artificial IA que le permite al clasificador por color adaptarse y autocalibrarse para eliminar determinados granos. Entonces, básicamente, la máquina hace el barrido, escaneo de los granos e impurezas que ustedes quieren remover y la máquina puede aprender a eliminar dichas partículas. Entonces, la clasificación por color, sin lugar a dudas, ha asumido un rol mucho más importante en el proceso de limpieza, que se vuelve mucho más eficaz, mucho más eficiente, lo que hace que sea un método muy costo efectivo, rentable en nuestro proceso de limpieza y de acondicionamiento. Entonces, hemos hablado de 3 metodologías: de despunte y despunte intenso, a las separaciones por densidad y clasificación por color. Estas son 3 metodologías que se pueden usar en nuestros sistemas de limpieza y acondicionamiento para eliminar granos de trigo enfermos o dañados. Quisiera recalcar que la mejor manera de minimizar las infecciones por DON o los granos dañados por DON en su proceso es estipular contractualmente un nivel máximo de DON o vomitoxina en los granos de trigo. Como les dije, la especificación del contrato de 2 partes por millón como máximo es muy fácil de conseguir en la mayoría de las cosechas y es la mejor manera de minimizar los niveles de DON del próximo trigo que reciban. Los desafíos que afrontamos cuando tratamos de eliminar los granos infectados por DON es que la vomitoxina se concentra en el salvado de grano dañado por fusarium y en el suministro del monino. Y ello se aplica a cualquier contaminante microbiano que eliminamos por medio físico del sector de limpieza. Estamos simplemente concentrando esos contaminantes microbianos en nuestro salvado y suministro al molino. Entonces, estamos solamente transfiriendo el problema de la harina de trigo a los subproductos derivados de trigo. Y hay niveles de DON
y de otros contaminantes microbianos limitados en el alimento balanceado por el impacto que tiene en la salud de los animales. Dependiendo de la especie, los niveles de TON son diferentes. Para los cerdos, creo que la mayoría de los casos es un máximo de 5 ppm. Para los vacunos, hasta 10 ppm en la mayoría de los casos. Debemos entender, además, que la eliminación física o la mitigación o reducción física de los contaminantes microbianos de los granos tiene un impacto muy limitado sobre las enterobacterias o contaminación por E. coli y salmonella de nuestra harina de trigo. Cuando el grano puede ser impactado por E. coli o salmonella, eso no quiere decir que están físicamente presentes en el grano o no lo cambian físicamente, no necesariamente. Entonces, la metodología que mencionamos no conlleva una reducción considerable de E. coli o salmonella si estos están presentes en vuestro sistema. En la próxima parte quiero darles una breve introducción. Nuestro seminario de agosto hablará sobre tratamientos adicionales de agua con muchos más detalles. Por lo que pude encontrar, se hicieron muchas investigaciones en los últimos 10 años usando diferentes tratamientos de agua para eliminar o reducir hasta 5 log las enterobacterias E. coli y salmonella en nuestros productos de harina de trigo. Las cosas que les quiero presentar en este seminario son un punto de partida nada más. En cualquier proceso de acondicionamiento de trigo, el agua con la que debemos empezar debe ser potable. Uno de los errores que veo es una de las oportunidades para mejorar. Veo que en varios molinos están usando agua de pozo artesiano sin tratar para acondicionar sus trigos. Cualquier bacteria, cualquier contaminante que esté en el agua de acondicionamiento de reposo se transferirá a la harina. Por lo tanto, para eliminar los contaminantes microbianos de la harina, debemos empezar con el agua potable para que el agua de tratamiento no tenga una contaminación microbiana. Este es el primer paso, agua potable en el sistema de reposo. Ahora bien, para ayudarnos a mejorar nuestras prácticas de seguridad alimentaria, hay tratamientos adicionales que podemos usar para mejorar el agua de acondicionamiento de reposo más allá del agua potable, y es la adición de cloro, ácido láctico, bisulfato de sodio y dióxido de sodio. El cloro, sea gaseoso o hipoclorito de sodio disuelto, ha sido usado por la industria molinera para el tratamiento del agua hace ya muchas décadas. Muchas investigaciones muestran que hasta 1000 ppm de cloro ayudan a reducir la formación o acumulación de moho en tolvas o silos de reposo y en equipos usados para mezclar el agua en el trigo durante el proceso de acondicionamiento. Muy pocas evidencias demuestran que el cloro solo ayuda a eliminar las enterobacterias como E. coli y salmonella del trigo y la harina terminada. Sí ayuda en el saneamiento y a evitar la acumulación de moho en otras partes del sistema de reposo, pero en lo que se refiere a reducir directamente E. coli y salmonella a 5 log para ser considerado una etapa de control, el cloro en forma gaseosa solo no resuelve este problema. Entraré en más detalles sobre el ácido láctico, el bisulfato de sodio, el dióxido de cloro en el seminario de agosto, porque cuando me preparaba para este seminario, sinceramente encontré tantas investigaciones nuevas que me di cuenta de que necesitaría más tiempo para abocarme a esos nuevos temas. Así que no se vayan de la sesión del webinar porque aún no he terminado. Les quiero hablar
del webinar de agosto y brindarles una breve introducción de lo que será. Nos centraremos en los tratamientos de agua que se han investigado e implementados en varios molinos en los Estados Unidos y en otros países para ayudarlos a eliminar problemas y a tener tratamientos de la harina más seguros. Está aprobado que la combinación de los tratamientos de agua con la limpieza física es la mejor solución para reducir los contaminantes microbianos y físicos que pueden estar presentes en las enfermedades relacionadas con el trigo, como la fusariosis por los granos de trigo con gometoxina y también los contaminantes microbianos que están presentes no solo en las materias primas, sino también los que existen en el entorno del proceso de molienda, ya sea en el agua de acondicionamiento y reposo o en el control de plagas del molino. Pero hay maneras de usar el tratamiento del agua para reducir el la seguridad general del proceso de molienda de harina. Se ha llevado a cabo un número considerable de investigaciones desde el 2013 y nuevas investigaciones han sido publicadas a comienzos de este año, pero le quiero dedicar más tiempo al tema, cosa que solamente un webinar no sería suficiente para tratar de algunos de esos nuevos desarrollos. Pero quisiera terminar esta presentación hablándoles de la importancia de reducir la contaminación microbiana en nuestra harina. Es principalmente ahí donde vemos oportunidades en el caso de las enterobacterias contaminantes, una vez más, E. coli y Salmonella principalmente, donde pueden introducirse y los riesgos a lo largo y ancho del proceso de molienda. La acumulación de moho en los equipos, el flujo de aire en todos los sistemas. Usamos muchísimo aire en la molinería, lo usamos para aspirar, para el control de polvo, para transportar materiales del punto A al punto B. Usamos muchísimo aire en nuestro sistema. Si se produce algún impacto ambiental, surge la oportunidad de contaminar el producto con bacterias y contaminantes microbacterianos. Por lo tanto, la inspección y la limpieza de los equipos con regularidad, ya sea en el banco de cilindros, sazores, tamices, cualquier equipo de molienda, deben ser limpios e inspeccionados regularmente para asegurarnos de que no haya acumulación de moho. Quizás el desafío más grande que tenemos con el moho es la condensación. Cuando tenemos aire caliente de transporte que toca entre contacto con superficies frías, se produce la condensación. La condensación crea las condiciones propicias para que crezca el moho. Entonces, un buen flujo de aire en el sistema minimiza la posibilidad de que ocurra la condensación en el interior de los equipos, y esa es la mejor manera de evitar que se forme el moho y de reducir la posibilidad de contaminación de la harina con contaminantes bacterianos. Entonces, al concluir este episodio de Creando Valor para el Trigo de los Estados Unidos, quisiera agradecerles por su atención. Con un preestreno de los webinars venideros, en julio tendremos la visita del doctor Carlos Campabadal. Carlos es profesor e investigador en la Universidad de Kansas, del estado de Kansas. Una de sus especialidades es el almacenaje de granos. Entonces, nos hablará sobre el almacenaje del trigo en entornos tropicales. Volveré a hablarles en agosto, cuando tendremos la segunda parte de este seminario sobre los tratamientos del agua para reposo. En esa ocasión compartiré más informaciones sobre las investigaciones y prácticas actuales de la industria utilizando tratamientos más eficaces del agua para reducir y controlar el crecimiento microbiano en la harina. Una vez más, muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para preguntas.